cumple el máximo valor de ella, con ciertas restricciones. Este ejercicio lo podríamos hacer fácilmente con el método gráfico. Pero ya el método gráfico ya, en teoría ya lo conocemos. ¿Verdad? Sí, claro. Si no, pasaditas. Solver ya lo conocemos. Sí. PHP Simplex ya lo conocemos. Es algo muy buenas herramientas. Usted ya podría resolver un problema de programación ya. Yo estoy seguro que sí. Lo único que va a estar, el PHP Simplex es el que es online. Online, sí, ¿verdad? Ya vimos. El Sora y también mismo, sí es algo muy bueno, no, obviamente. Aquí, pero nos falta este método Simplex, es un método a través de tablas, que son tablas que son iteraciones, como lo que vimos en el método Gauss-Jordan, que de hecho es el mismo que aplica aquí. Lo único que cambia es la tabla. Las tablas son tablitas. Entonces, de acuerdo a los pasos, aunque yo los tengo como un poco resumidos, por así decir, los pasos que dijimos de las diapositivas de ayer, viene en un primer paso igualar a cero la función objetivo. ¿Va? Entonces, la función objetivo es z, ya nos vamos a poner max z, porque max significa que es maximizar nomás. En sí, la función objetivo es, paso 1, la función objetivo sería z igual a 50x1 más 80x2. También cualquier error que detecten me lo hacen saber. Porque si se nos da un error, nos conviene a ambos que me lo digan, tanto a ustedes como a mí. Porque si nos vamos con ese error al final, tenemos que darle toda una repasada hasta el principio, entonces afecta. El paso 1 dice que esta función la iguale a 0. Entonces, ustedes sí saben de matemáticas. ¿Cómo igualo a 0 eso? Esto que está sumando pasa para el lado izquierdo. Menos. Igual a. Ahí está. ¿Sí tiene una casa? Eso es fácil. En el paso 2, yo, a ver, alguien trae la diapositiva que le enseñe de sacar la foto. ¿Qué desea ella? Porque a ver si compone con esto. Arreglar el sistema de ecuaciones agregando una variable de holgura por cada inecuación del sistema. Okay. Esta acción convertirá una inecuación en una ecuación. Sí, entonces, en el paso 2, yo voy a arreglar el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones es con esta, ¿no? Perdón. Aquí son. Este también pasa a ser una ecuación que se va a resolver también. Y estas dos de aquí son las que tenemos que convertir. Como la arriba ya está igual a, aquí está. Lo único que hicimos es pasar todo para la izquierda y la igualación a 0. Las otras sí implica poner una restricción. Por ejemplo, les decía yo ayer, si la suma de este recurso más este recurso me da 100, ¿dónde quedan los 20 restantes? ¿Sí se cumple, verdad? ¿Sí se cumple la restricción? Es una solución. Y que aquí me dé 70, me faltan otros 20. ¿Dónde están? Entonces, aquí yo no puedo decir que esos 20 los voy a eliminar, no se pueden eliminar. Lo que tengo que hacer es agregarle una variable de holgura. Las variables de holgura, creo que la inicial en inglés es la S, no sé, por ahí los que saben de inglés más que yo. No sé si holgura empieza con S la palabra de la traducción, pero la S es la que se utiliza, S. Y entonces a cada variable yo le tengo que agregar una para compensar esos 20 que yo di como ejemplo, ¿no? Pero puede ser 0. ¿Hasta dónde sería el valor? Para no darles todo en bandeja de plata. La variable de holgura, ¿cuánto podría llegar a valer? 120. Y veo que no va a subir. 120. No, 120. 120 puede llegar a valer. O sea que esta puede valer 0. Aquí dicen mayor igual que 0. Puede ser 0. Suponiendo que x1 vale 0, x2 vale 0. Y ese 1 entonces valdría 120. No más, no puede valer más. Porque si valiera más, ya no se cumple la restricción. Y las restricciones son, es una política inviolable, o sea, no puedes romperla.
Porque si no la cumples, el problema no te va a dar la solución factible y menos óptima, ni siquiera factible. Menos óptima. Es como una inventada ahí, ¿no? Porque Inventada así como el maestro, como se meten los problemas. Es que inventado sí sale así mal. ¿Vale? Entonces vamos a acomodar, yo voy a poner esta aquí y abajo de esta voy a acomodar esta donde primero voy a acomodar X, ya es parte de esta lista. X1 más 2X2. Todavía lo voy a poner así, todavía. Nada más estoy acomodando las X debajo de las X, las X2 debajo. La que sigue es X1 más X2, no igual, 90. A ver, así quedaría. Sí, salieron las videos. Y todas en un orden, porque estas van a ir a la tabla y la tabla necesita ese orden de todas, la columna de X1. De hecho, va una columna de Z, una de X1, una de X2 y las S que vamos a agregar. Entonces, parte del punto 2 sería ya acomodarlo así. Z menos 50X1. Este va a ir para el TikTok. Aquí lo voy a poner un poco más para acá. Pero es la misma. X1 más 2. Ajá. Primera restricción en el orden que debe de ir. Primera restricción, primera variable de holgura. Es una S, que sale como un hijo, pero una S. ¿Por qué se llama métodos simples? Simplex. No, ¿para qué le Sí, que tenía que decir. No, Para entender. es que es simplex, no, la verdad. Es que me suena pues a simple, pero no es tan simple. Exacto. Por eso dije yo, a lo mejor vamos directo y No, pero voy a investigar. Siempre se usa así, pero igual es una buena pregunta. Pero es que en inglés ya ves que las palabras de los famosos voice comates. Sí, que a lo mejor dice simple y pensamos que es simple y no. Como parece, how are you? I'm terrific. Y I'm terrific es estoy excelente, ¿sí saben? yes. Y es un false comate. Porque es todo lo contrario. Terrific es estoy bien. Ya podemos preguntar los X1 más X2. S1 vale 0 aquí vale 0, aquí vale 0, pero más. ¿Está bien? Ese es el paso 2. Vamos a ver. ¿Dudas? ¿Ahí no el paso 2? Sí, no entendí yo la verdad. ¿Quién? Otra vez que no. Yo. A ver, otra vez por favor, si repetir el paso 2. Ajá, el 2, tenemos, el 2 aquí, lo que hice primero es acomodar las X debajo de las X, es que aquí me quieren en orden, son columnas ordenadas. Una es de Z, pero aquí vale, ¿cuánto vale el coeficiente de Z para la definición 1? ¿Cuánto vale su coeficiente? Sí tiene coeficiente. Si yo la pusiera, diría 0Z. Aquí también 0Z, ¿sí o no? ¿No? La dejé peor. ¿Sí? Sí. O sea, esta columna es de las Z. Esta es de las X1, X2, términos independientes o solución. ¿Va? Aquí también sigue estando 0Z1, más X1, más S1. Inclusive si yo le pusiera puros ceros, aquí debería ser más 0S1, más 0S2, por eso le dejé ese espacio. 0Z, 0Z. Esto en teoría no nos debe de confundir, inclusive aquí es más 0S2 y acá más 0S1. ya me quedó chueco, pero todo es columna de S1, columna de S2, X2, X1 y Z. ¿Vieron? Es un sistema completamente. A cada restricción yo le tengo que arreglar, le tengo que agregar una S, que es la que se define como figura, porque es la que sustituye a lo que nos sobre, porque quiero, ojalá y en este saliera eso, quiero que salga un ejercicio donde no se utilizan todos los recursos. Ay, sí, con soluciones óptimas, una solución es óptima y aquí nada más utilizaron 100 de aquí. Pero se cumple. Mientras se cumpla esta, está bien. El hecho de que queden 20 unidades
libres, sobrantes, no quiere decir que no sea la solución óptima. ¿Sí? ¿Ya más o menos? Ahí, la niña que pregunta. Ahí está ese sistema. Ya se está pareciendo a lo que vimos en la primera semana, el primer sábado. Mira, aquí se parece. Ese que puse se parece más, con puros ceros. Pero normalmente los que llevan cero, yo ya sé que cuando no hay una variable, la puedo quitar. Eso no te debe de afectar a ti ni mentalmente, ni visualmente, ni nada. ¿Vale? Así es. Porque incluso yo puedo poner mis variables, más 0z, más 0w, más 0 x. Entonces, ¿para qué? ¿Qué caso tiene que ponga los ceros? Y de hecho aquí no es 0 mismo. No me dijeron. Ahora no estamos, ahora no avanzamos. Aquí era lo que yo iba a preguntar, o sea, se tenía que igualar a 0, porque ¿por dónde quedaban los 120 y los 90? Como decía un maestro que se equivocó, era para que se fijaran. Pero a ver si se está. A ver si estaban atentos. ¿Sí? Aquí están. Los 120 aquí están y 90. Pero ya se convirtieron las inecuaciones en ecuaciones. Esta ya es ecuación, ya es ecuación. ¿Por qué ya la convertí en ecuación? Porque ese 1 absorbe este símbolo, ya no es menor o igual. Ya no aplica el menor o igual, porque ese 1, suponiendo que sobraran 20, aquí ese 1 vale 20. Entonces, 40 más 40, 50 más 50 más 20, 50 segundos. Ya aquí ya no necesito yo inecuación, necesito las ecuaciones para resolver el sistema. ¿Estamos bien? Este es el paso 2. No, pues no, ¿cómo que no? Pues no. El siguiente paso, a ver si concuerdan, es elaborar o diseñar la tabla completa simples con coeficientes. Lo voy a poner aquí todavía para no borrar el que no. ¿Sabe qué? Allá abajo me lo pongo. Paso 3, tabla simples. Esta tablita es la que nos provee también el TORA. El Solver no. El TORA. El TORA nos da esto. Y también el PHP Simplex. Ya ven que te dice, cuando se puede, te dice, ¿quieres resolverlo por gráfico o Simplex? Si le dices por Simplex, te va a dar tablas como esta. Hay algunos autores que le ponen más variables, pero es el mismo contenido. Pues sería. Z, voy a poner Z aquí, voy a poner X1, vamos a poner como encabezados así. Así miren. Aquí voy a poner, fíjense, cuando es la tabla inicial se llama, de hecho la tabla inicial me da una solución inicial. Bien mala, pero me la dan. ¿Sí? Es la peor de las soluciones, la primera. Porque es la que muestra ahí. Ya está, de hecho, miren, ahí está. Se llama, está la solución, pero chafita, así malita, bien mala. ¿Sí? Entonces, cuando empiezo, a mí me dice que estas dos variables, como le agregamos una a cada restricción, son las primeras que entran. Son las variables de entrada, ¿se llama? Entonces, voy a poner aquí la primera, se la va a asignar a la primera restricción, S1, porque es la de la primera, miren, aquí está. ¿Sí? Y la de la segunda restricción es S2, son sus variables. ¿Vale? Así. Y ya se llena la tablita. Aquí va a ir otra, aquí va otra, ¿sí cabe, no? Sí. Z. También es Z, igual que esta. O sea, las dos Z se repiten tanto en columna como en fila. Las filas son las horizontales y columnas son verticales. Acuérdense siempre de esto. Siempre las columnas son verticales. Entonces ya empezamos a llenar la tablita. Yo la voy a hacer, no muy bonita que digamos. Una tabla, háganla con reglita. Aquí queda libre esto.
esa la tenemos que llenar con los coeficientes. Esta es la punta. Todo esto, el paso 2, en la tabla final del, bueno, el sistema del paso 2, tiene que capturarse ahí los coeficientes. Puro coeficiente. ¿Qué es un coeficiente? 20x. ¿Cuál es el coeficiente de 20x? 20. Es el puro número con todo el signo. Con todo el signo. No podemos quitar signos. Entonces, esta primera es la función objetivo. La primera, ¿vale? La primera línea. Siempre va a ser función objetivo, restricción 1, restricción 2, hasta las que hay. Si son 3, hasta la restricción 3. Si tuviera otra restricción, tendría un S3. ¿Sí? ¿Vale? Y vamos a poner coeficientes de la primera, coeficiente de Z, de X1 para la primera, estamos trabajando en esta primera. Para X1, con todo el signo dijimos, para X2, para S1, 0, para S2, solución. Segunda ecuación. Para Z, X1, 1, X2, S1, 1, S2, solución. ¿Vale? Ecuación número 3, o restricción 2. Z, X1, X2, S1, S2, solución. 90. Dale, te doy chance de copiar. Así que ya que ¿cuál es nuestra meta? ¿Por qué ese uno tiene cero? Yo me perdí. ¿Cuál? O sea, ese uno. ¿En cuál? ¿Cuál? En las. Era En 2. esta, en esta. No, en la No. primera. Aquí. Ajá. De 0 porque es de la función objetivo. Ah, ok, ya. No hay 0. Cuando no hay 0, ni S. Por eso la luz queda. Profe, pero ¿por qué X2 tiene 1 ahí? ¿No? X2. En la de abajo. Ajá. La que sigue esta. Ajá. La de abajo, profe, la de abajo. Esta. Ajá. X1, 1, X2, 1, S1, no tiene S1, es 0, y S2 sí tiene 1. ¿Pero qué no es X2? No, es 1 y X2. Ah, sí, profe, ya. Es 1 y X2. Ya, ya. ¿Sí? Esa es la tabla inicial. No, tiene uno porque es una. Porque vale 1. ¿Saben cuál es la solución inicial? Que todo, que no le des nada a X, no les nada a X1, no les nada a X2, y la variable de holgura S1 vale 120, la variable de holgura S2 vale 90, perece, metralla y ingreso de 0. Esa es la primera solución. ¿Les gusta? ¿A que no? Pero es una, pero es válida. Pregunta, ¿es factible? Esto es lo que les voy a preguntar. Esto es lo que les van a preguntar en el evaluable. Habla de factibilidad, habla de optimalidad, habla de solución objetivo, habla de restricciones, habla de lo que estamos hablando. Primera solución. Sí, somos factibles. S1 va a valer 120. S2 vale 90. Ah, no, perdón. Sí, sí, sí. Y esto me da una solución de 0. Esta es una solución, pero ¿es factible o no? ¿Factible qué significa? Que se puede hacer. Que sí se cumplen las restricciones. Chequenlo. 0 es 1 vale 120, si se cumple. La que sigue. 0 más 90 igual a 90. Se cumple. Y esto de arriba también. Entonces, sí que una solución factible. Pero es la más chafita. La más mala. Si le dan esa sugerente, los corre. Como si el maestro. ¿No es factible? El maestro nos enseñó. ¿Es factible? Usted no va a trabajar en recursos humanos. Propia empresa. Pongan una empresa. Una empresa. Hasta los consejos van a salir de TikTok.
Voy a borrar esto de aquí. Esta tabla es la que me va a servir para trabajar. Le dan like para que se vaya. Para que se vaya a olvidar. ¿Cuál? El paso 3, ¿qué más decía? Bueno, yo de hecho yo tenía como paso 4, ¿ves? No pasa nada. Es que ya no concuerdan, hay que regresar. En el 4 desea llenar la tabla con nuestro coeficiente. Ah, sí. Entonces es 4. 4, el orden, es que era ordenado, 4. No pasa nada, nada. Con que hagan los pasos es suficiente. Ahora sí, el quinto paso, del 5 al 7, es donde vamos a hacer el Gauss Jordan, lo que ya conocemos. ¿Qué era Gauss Jordan? Buscar pivotes. El pivote es un elemento que se haga uno para ponerse, hacérselos arriba y hacérselos abajo de ese elemento. Aquí no van a estar en orden, ¿se acuerdan que Gauss Jordan estaba así? Ordenaditos, de la primera columna es de arriba, de la segunda es del medio, de la tercera aquí ya no, aquí donde caiga. ¿Donde caiga? Bueno, dice ahí el quinto paso, buscar la columna pivote. Entonces, cuando hablamos de maximizar, vamos a buscar la columna que tenga el valor más negativo o más pequeño. Porque negativo significa pequeño. Por ejemplo, el menos 50 es más pequeño que el 0. El menos 100 es más pequeño que el menos 50. Entonces, ¿cuál de los valores de las columnas es el más negativo? Vamos a ver si tengo otro color. Debo tener otro color. Menos Hay una 80. X2. Cuando apúntenle, enfóquenle. Cuando encontremos dos columnas iguales, por ejemplo, que aquí dijera menos 80 también, ¿cuál elegirían? ¿Dónde? Digo que la más negativa. El paso dice, la columna pivote es la más negativa. ¿Cómo, profe? Otra La vez. lógica que les dice, que esta también dijera menos 80. Y esta también. ¿No se puede escoger cualquiera? Sí. Cualquiera de las respuestas correctas. Cuando son iguales, puedo elegir cualquiera, la que quiera. Entonces el sistema va a ir metiendo las variables que tengan que entrar y sacando las que tengan que salir. ¿Vale? Esta variable que nosotros vamos a considerar es esta. ¿Cuál es la variable involucrada? Esta se llama columna pivote. Columna. Falta elegir una fila. Ya sabemos, lo vamos a llevar tranquilo. Dijimos que si no alcanzamos, para los que se conectan. ¿Vale? Columna pivote. Y la más negativa. ¿Qué variable está involucrada, señora? X2. X2. Entonces, X2 es la variable que entra al sistema. Escúchenlo como lo digo. X2 entra al sistema, pero tiene que sacar a una de estas dos. A la Z no, a la Z nunca la va a sacar. Esta es intocable. La de esta no se toca. Esa es la que me va a estar dando los ingresos cuando es maximizar, o los costos cuando es minimizar. ¿Va? La única diferencia entre maximizar y minimizar, todo el procedimiento es el mismo, la única diferencia es cuando se elige esta columna. Es lo único. Si fuera minimizar, elegiríamos la más positiva, que sería en este caso esta, porque estos son ceros. ¿Sí? Es de estas nada más, de estas 4, ¿cuál es la más? Tiene que ser de X1, X2, S1, S2. Menos 50. De ahí es donde yo tengo que elegir, ¿sale? Y en una de estas variables, ya sea X1, ya sea X2, S1, S2, va a entrar en lugar de S1 o de S2. Más o menos, ¿ustedes deben entender? Más que menos o menos que más. Menos que más, gracias. Columna pivote, entra la que tenga el valor más negativo de esta fila. ¿Va? Tiene que ser de esta fila de aquí. Entonces, el 80 es la más negativa, es la más pequeña. ¿Cuál sale? Para elegir la fila pivote, que se va a cruzar con esa, se tiene que cruzar a fuerzas. Ahora tenemos que hacer la división de la solución entre la columna pivote. Yo no voy a que ni estén apuntando nada. 120
entre 2. ¿Cuánto vale? 60. No vayan a dividir este, porque si dividen 0 entre los 80, pues bueno, va a dar 0, pero hay unos casos en los que se hace infinito. Nada más dijimos que es las 4 variables de arriba, en este caso, contra las 2 de abajo. La z dijimos que no se toca, ni verticalmente ni horizontalmente, ¿sabes? Luego, 90 entre qué? Entre 1. Aquí está, no, ¿sí se entendió? Estoy dividiendo las se lo divide ahí donde baja la columna. donde está la columna pivote, porque alguien podría decir por qué no lo dividí entre 1. Tiene que ser la columna pivote. La solución entre la columna pivote. 120 entre 2, 60, 90 entre 1 va. ¿Cuál es el más pequeño de los dos? Entonces, 60 es la fila donde está, es la fila pivote. Donde está el 60. ¿Ya vieron cómo se elige? Ahorita me van a ayudar ustedes a ver si se. Esta sería la fila. Y seleccionen toda la fila. A ver, ¿quién se grabó? ¿Cómo se elige la columna pivote? Que dijera, a ver cómo lo haces. Ahí tienes su tabla inicial. ¿Cómo elegimos la columna pivote? La más negativa. ¿Y si fuera minimizar? Sería Ya sabemos. Después de ahí buscamos la columna, la fila pivote. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se dice así? Sin ver su. Se tiene que dividir La la solución. solución Entre la primera. Valor, Una pivote. valor de solución contra valor de la Contra el columna valor de pivote. pivote. Valor. Y el menor me asigna, me define la fila pivote. ¿Para qué me sirve esa fila pivote? Para elegir el elemento pivote. Nos vamos a ir soñando hasta los pivotes. Miren, elemento pivote. Así se eligen los pivotes aquí. Porque eligió el dos. No puedo evitar porque eso se va a repetir. entre la columna pivote. Ya luego de ahí, el que te dio menor para elegir. ¿Cómo se elige el elemento pivote? Es el cruce de la columna y la fila pivote. Por eso le puse colores azul con azul. Se cruza aquí en el 2. Ese 2. No entendíamos eso, yo no entendía eso. No sabía por qué eligió el dos. Ya. Pues el elemento que marqué con rojito es el elemento pivote. Ese de aquí, no, si no quiero rayar mucho porque ese es el elemento. Ya no es una columna, ya no es una fila, es un elemento nada más. Un elemento. Pivote. Y ese elemento pivote, desafortunadamente, ahora sí, desafortunadamente, no es un 1. Pero tenemos que convertirlo en 1. ¿Se acuerdan Gauss y Jordan? El elemento pivote siempre hay que ser, tiene que ser siempre Uno. siempre. Pero como no es, ¿cómo lo convierte en 1, señor? Con la matriz, ¿no, profe? No, hay más. ¿Cómo lo convierte en 1? ¿Cómo? ¿Entre cuánto? Entre el mismo.
sea, si ahí hubieron 1000, entre 1000. Si hubieron menos 1000, de menos 1000. Pero hay un 2 entre 2. Entonces, aquí, miren, de ahí viene hasta esta división. Todo entre 2. ¿Vale? Entonces, la acción a hacer es fila. ¿Qué fila es? Es 1, 2, es fila 2 entre columna, fila 3. Fila 2 entre 2. Entre fila 3. ¿Vale? Entonces, mi ¿Fila tabla dos? inicial se convierte en una tabla. Tabla 1. ¿Fila 2 con fila 2? La tabla 1 me dio esto. ¿Por qué? La tabla 2 me va a ofrecer una segunda factible, pero no sé si la última. Todo Fila 2 aquí con se fila repite 2. todo. Z, X1. Miren. X2 entra. Ya no va a decir X2 aquí. ¿Cuál variable entró? X2 y salió. Bueno, pero no, aquí se equivoca. X2 dejamos. S1, S2. Más bien aquí es donde voy a cambiarle. Aquí ya no va a ser, aquí sí va a ser Z, este no cambia, dijimos. S1 es el que va a salir. Es una variable de salida. En lugar de ella va a entrar X1. ¿Ya vio? ¿X1? Sí. Perdón. X2, perdón. Es que es la que entró. Entra X2 ahí, ¿en dónde? En donde es S1. S1. Y acá. S2. Eso es lo que se modifica, ¿no? Esto se causó así, sigue siendo igual. Va. Entonces aquí voy a poner. ¿Se modifica la 1? Todavía no. ¿Se modifica la esta? Todavía no. Sería entonces 1. Todavía es menos 50. Todavía es menos 80. ¿Ves? 0, 0, 0. Sí. Porque apenas mi iteración es dividir la fila 2 nada más entre 2. ¿Cuánto vale aquí? 0 entre 2. 0. 1 entre 2. Hay que ponerlo en fracción, un medio. 2 entre 2. Que es el pivote que queremos. 1 entre 2. 0 entre 2. 120 entre 2. 60. Y la fila 3 sigue igual. 0, 1, 1, 0, 1, 90. Ya, háganlo por favor, porque esta es todavía no es la primera, bueno, todavía no es una solución todavía. Apenas le hicimos un paso. Ahorita les digo cuál es la que me da la primera solución, la segunda solución. Volvemos a rellenar aquí. Ahí está. Me dicen con este que me ganas porque no notamos. Voy a borrar esto de aquí, esta solución. Un minuto para que la termine. Si no acabó. Supongo que ya la tenemos. ¿Sí? Es como cuando están trabajando ya en una tarea. Todo para ayer, todo para ayer. Muchos trenes. El barco de dinero.
de recursos humanos. Ya no va a querer hablar. Va a ir a pedir trabajo. Pero pues fui tu profesor, ¿me hizo qué? Cuando sea presidente, se voy a erradicar eso de que pongan nivel a las personas adultas, o sea, hasta cierta edad y ya pueden trabajar. Pues Cuando continúa. diga presidente me el lado no se formalia, Irlanda. Ay, el elemento que vos Sí, casi siempre vamos a meter. Vale, tabla siguiente. La tabla siguiente va a estar formada por el igual, ese es el 5. Ese es el 5. Ah, sí, cierto. Columna 6, es 5, 6 y 7. En el paso 7, del 5 al 7 es lo que se hace con Jordan. Póngale ahí, De profe. elegir columna pivote. Columnas. Elegir fila pivote, elemento pivote. 5 y 6 Y días. hacer ceros arriba y abajo es entre el 5 y el 7. Que es lo fuerte y lo de Dow Jordan. 5 Este es el y que 6. va cambiando los 5 y números. 6 las Ya columnas. dividir entre 2, ya me cambió ese valor. De hecho, ya es otra solución, pero todavía no la puedo yo pues, expresar en tabla. Aunque sí ya no es una solución factible. Miren, X2 ya me dice que produzca 60 refrigeradores tipo D, por ejemplo. S2 es una locura, esa me dice que no produzca nada del tipo A ni del B, simplemente que la holgura es 90. Entonces, y me da todavía una solución de 0, ¿lo sirve? ¿Sabe, no? Pero nosotros con ese pivote, que es el elemento que ya encontramos en el paso anterior del 5 al 7, vamos a utilizarlo para hacer cero y para que ese se haga 0. ¿De acuerdo? Ese es Dow Jordan. ¿Qué operaciones hago para que se haga 0 primero que es la fila 1? Entonces, multiplico, utilizando el pivote dijimos por cuánto lo multiplico, por 80, ¿no? 80 F2, que es el pivote, más ¿F qué? ¿Más fila qué? La 1, Fila aquí uno. quiero hacer 0. Miren, 80, ya no tengo que cambiar el signo. 80 por 1, 80 más 80 da 0. Y eso es lo que quiero yo convertir, es 80 en 0. Veo cada de igual. A ver, ustedes díganme cómo vamos a hacer aquí. ¿Por cuánto multiplico el pivote para que cuando sume con esta se haga el 0 aquí? Menos 1 o menos F2, que es lo mismo, aquí es el 1, no hay que ponerlo para no confundirnos. Menos F2 más F3. No. F3. Y luego F1 le voy a sumar todo acá. F3. F3, que es la que quiero hacer 0. Chequen las operaciones. Esto es Dow Jordan. Desde la columna pivote, fila pivote, elemento pivote y esto es Dow Jordan. Profe, ¿ese es el paso 7? ¿Es ese? Es el 7. El 7. Póngale el 7. Para no perderme. Es que me pierdo. Los alumnos engañando a los maestros. Sí, profe. Ya no. Bueno, vamos a hacer entonces la tabla que sigue. Es que le puso. No, pero. ¿Quieres, Sandra? Sí. ¿Qué? No se ve. Aquí sigue siendo X2, ¿están de acuerdo? Aquí sigue siendo S2 porque no se ha modificado. Lo único que estoy haciendo es modificar para poner estos valores. ¿Vale? Entonces, esta como es pivote, que fueran en Dow Jordan, ¿qué le poníamos así? Para que no se modificara. La fila 2 pasa igual, pero ahorita la voy a poner. Sale. Va, pon atención. Fila 1, 80 F2, 80 por 0. 0. 1. ¿Vale? Seguimos.
Siempre va a ser seguir estas multiplicaciones. ¿Está multiplicando? No estaba multiplicando. No, estoy apuntando. Es que ahorita anótenla cuando ya termine para que. ¿Sí, no? Sí. Les doy un minuto para que la anoten. Sí, Un minuto. pongan atención. Pongamos A ver, atención. sigue. Vamos, así es como va, miren, por pares. Como la 2 es la pivote, es esto, este y este. Bajo esta operación. Esta operación la dirige el pivote. Pues se llama pivotear. Es el que pivotea, acuérdense que hace esto en el básquetbol. Se mueve así y dirige. A ver, acá le tocó. Acá. Te va a hacer cero, te va a hacer cero. Y yo no me muevo, yo soy un 1. Estático. Estático. Nada más giro para hacer cero arriba y cero abajo. ¿Va? Entonces, ya vamos a la primera. La que sigue esos dos. 80, dice que es 80 por la fila 2. 80 por un medio es 40. La mitad. 40 menos 50. 10. No, No, menos 10. Menos 10. La que sigue nada más para verificar. 80 por 1. 80. Menos 80. 0. Si aquí no se te hace un 0, dices que tu método está mal. Es el que está mal. Porque esa es la operación que mandó. Pues si ahí está mal, pues está mal. ¿Sí? Sigue. 80 por un medio. 40 más 0. 40. Vale. 80 por 0, 0 más 0. 0. Y fíjense, la solución ya va a cambiar. 80 por 60. 6 por 8, 48. 6 por 8, 48. 4800. 0. 4800. Ya me salió una solución ya mejor. ¿Ya vieron? Ya salió una solución buena. Perdóname. X2. Y este pasa igual. Esta pasa igual. Nada de modificarla porque es pivote. 1. Medio. 0. 60. 60 ahí. Aquí vamos a hacer eso. La fila 2 la más la multiplicamos por menos 1. O le cambiamos el signo, es más fácil decirlo así. Y la sumamos con la F3. Pues menos 0 más 0. Eso no se debe de modificar. Menos un medio más 2 medios, porque 2 medios es un entero. Pues queda Un medio. un medio positivo. Menos 1. 0. Ese también indica que vas bien, porque esos tenían que hacer 0. Menos un medio más 0. Un medio. Menos un medio. Menos 1. Porque es negativo. Sí, perdón. Menos 0. Once. Más 1. 1. Menos 60. Más 90. 30. Ya vieron la solución inicial. Antes de que la apunten, solución segunda. Produce de X2 sean refrigeradores tipo que sea, tipo B, 60 unidades. X1, 0. Esta no se da como solución porque es una solución. Y esto me genera una ganancia de 4,800. Segunda solución, ya está mejor, ya está mejor. Dice, no produzca nada del tipo A, del tipo B 60 y te da 4,800 de ganancia. ¿La ven? Ahora sí ya. De hecho, de aquí viene 0 de aquí y 60 acá, 6 por 8, 4,800 que me da la ganancia. La tabla me va diciendo lo mismo que aquí. ¿Verdad? Pues ya ustedes hagan. ¿Qué opinan? ¿Me puedo por mi agua? Que no había agua ahorita. Ya saben, ya aquí ya no puse los comentarios. Usa ese método si el otro está más sencillo. El solver es mucho más sencillo, pero hay que saber resolverlo. ¿Verdad? ¿Señor? Sí, pero. Hay que saber hacer las tablas. Lo comprobamos con el solver la semana que viene. El día nos podemos hacer un mensaje, pero pues en una hora más alcanza. Ya lleva una hora. Ya como 50 minutos. Y otra donde se hicieron las ceros, los ceros. ¿Y esa tablita es el paso 8 o es de las 7?
Profe, ¿esa tablita podría ser ya el paso 8? ¿Nos puede cerrar un poquito? Es que les cambiaron aquí. Cerrar la cortita. La cortita. Sí, sí. No te preocupes. Es que se abre. ¿Vale? ¿Ya vieron una solución factible? ¿Es factible? Sí. ¿Es la Sí. óptima? No, No sabemos. no sabemos. La respuesta no sabemos. Porque si aquí ya terminara el método, Ya saben. bueno, fíjense que sí sabemos, ahí les va. Les voy a decir cómo sabemos que todavía no es la óptima. Ahí dice al final de los pasos, converger significa que ya es la última solución, la óptima, cuando ya no hay negativos aquí. Y aquí todavía hay uno. Hasta que se salga ese menos 10 de ahí, ya va a ser La óptima. Sí. Pero todavía no sale, ahí está. Bueno, mismos pasos otra vez, del 5 al 7. Elegimos columna pivote, díganme cuál es la columna pivote y por qué. 5 al 7. La más negativa, ¿no? La más negativa y ya nada más hay una. Ya nada más hay una. Sí, ya. ¿Sí? Ya nada más está esta. Ese ya no lo va a poner, bueno, CP. Columna pivote, ¿eh? Nada de código postal ni nada. O menos contador. Ahí están. Contador CP. público. Fila pivote. Ustedes se la saben más, díganlo. La fila, ¿cómo le digo la fila pivote? Ah, se divide la Estos dos solución. entre Entre la fila pivote, entre los dos. esos dos, nada de dividir esto entre menos 10. Dijimos que la fila de la Z es intocable. ¿Vale? Entonces, 60 entre 10, menos 10. 5 es 120, ¿verdad? ¿Qué? Se va al doble porque es una regla de sándwich. Y 30 entre punto 5, 60. Ahora es, la fila pivote es S2. ¿Vale? ¿Y cuál es el elemento pivote y por qué? Es el que cruza porque las dos. Un medio. Que se cruza. Ese es el elemento pivote. Elegir la columna pivote y la fila pivote es para encontrar el elemento pivote. ¿Ah? ¿Para que parezca nada más de 5 al 7? Bueno, tenemos que convertirlo todavía en un medio. ¿En cuánto? ¿Y ahí por qué 0. le dio ahí abajo la fila? ¿Por qué había un diferente? La fila porque es el menor de los dos. Se divide este entre un medio, 120. 30 entre un medio, 60. Los más pequeños de los dos es 60. La buena es la de 60. Sí, es la más por ser más pequeño. También cuando son de minimizar, se elige la más pequeña, nada más que ya cambia, elegimos. Vale, elegir la columna. ¿Ya? Ya le pusieron ahí nomás una rayar con un marcador. Y entonces aquí, ya voy a borrar esta, ya no me sirve esta. Aquella sí, pero es claro. Voy a tratar de dejar la misma estructura. ¿Están de acuerdo? A ver. ¿Qué pasa con este X2? Con ese S2. Sale del sistema y entra en su lugar. Ya vieron que ya entró. Ya me está diciendo que sí voy a producir de X1 siempre así. ¿Vale? Porque la anterior solución me decía que nada, porque estaba la S en su lugar. Ahora ya entra X1 en lugar de esa S, la desplaza, arriba son encabezados, quedan igual. Y 1 menos 10. Ya menos. 0. 40, 4.800. El segundo. El segundo, 0. Un medio, 1. Un medio, 0, 60. Y esta es la que hay que dividir entre. Aquí. Bueno, la forma mejor es multiplicar por 2 mil. También puedes decir dividir entre un medio, todo, pero si divides entre un medio te genera fracción. Si multiplico por 2, entonces sería aquí. Fila 3, ¿por cuánto? Por 2. Lo que quiero que este un medio se haga 1. Entonces todo por 2. 0 por 2 da 0. Un medio por 2 da 1. 0 por 2 da 0.
Menos un medio Menos un medio. da menos 1. Menos 1. 1 por 2 da 2 y 30 por 30 2. por 60. ¿Ya vieron la nueva solución? Ya ahí se ve, miren. X1 produce 60, X2 produce 60, 4800. pero se va a modificar. Todavía no lo puedo decir, ¿por qué? Porque tengo que hacer ceros arriba de aquí, en este. ¿Sí? El pivote es para hacer ceros. Pues como este es mi elemento pivote, yo tengo que utilizarlo para hacer ceros aquí y acá. ¿Va? Ahora sí, ya no me sirve decir aquí la tabla. Como tal. Ok. Vamos a hacer un tanto la tabla. Sí, son puras tablas de hecho. Siempre se hacen puras tablas aquí. Y esta ya no me sirve. Ahora sí, ¿cómo hago cero? Díganme las operaciones para hacer cero en esta fila. Tengo que, este se tiene que convertir en cero. ¿Cómo lo hago? Con este pivote. Menos Es con la fila 10. 3. La fila 3 es la del pivote ahora. No se confundan. ¿Vale? Esa ya puede ser otro. Esa va a pasar igual para la siguiente tabla. ¿Por cuánto multiplico este 1 para que sumado con el 10 se haga 0? Positivo. El 10 F3 es correcto. Más F1, que es la que quiero eliminar. ¿Y este cómo convierte en 0 este? Por ahora menos quiero 2. cero. Por menos. Pues menos un medio. ¿Ya iba a decir menos un qué? Un medio. Menos un medio de fila Por. 3 Ajá. más Un medio. F2. Esas son las operaciones que ya me van a dar la nueva solución. Aunque ya se dé, pero necesito hacerlo cero para que yo diga ya está terminada la iteración o el procedimiento. En lo que apuntan, hago la tabla que sigue. Si le echamos ganas, creo que con este se termina. A ver, vamos a ver. Si quieren, ahorita la apuntan mejor. ¿Sí? Creo que con esa ya sale la solución. Entonces, el pivote es la 3, esa no se mueve. A ver, ayúdenme ahorita la de Rocha, de que la apunte para terminarlo, ya no hay de dejar nada pendiente. ¿Va? Vamos a hacer esas operaciones. 10 F3, 10 por 0, 0, más 1. 1. Nunca se debe mover ni esta, pero hay que comprobarlo. 10 por 1. 10. 0. Ahora sí se va a salir la solución ya. 10 por 0. 0. Más 0. 0. ¿Qué sigue? 10 por menos 1. Menos 10. Menos 10 más 40. 30. Pensé que se iba a hacer un negativo ahí. Si se nos hubiera hecho un negativo, Está pues bueno. más que seguir. A ver, ¿por qué sigue? 10 por 2. 20. Cero. 20. 10 por 60. Son 600. Más 4, 800. Ah, son 1800. Esta es la 6. solución. Ya me acuerdo. Básico Ajá, 400. sí. Esta también hay que modificarla como quieran para ver cuánto vamos a producir de X2. De X1 ya sé cuánto voy a producir, ¿verdad? Porque esta ya no se mueve. Por eso. Pero hay que ver de X2 cuánto hay que producir con esta operación. Menos un medio por 0. Sí. Más 0. Sí. Menos un medio por 1. Menos Más un un medio. medio. 1. 0. 0, perdón. Menos un medio más un medio. 0. Luego, el que sigue, Dámelo otra vez. menos un medio por 0 más 1. 1. Menos un medio por. Oye, Por menos este 1. sería Menos un medio positivo, ¿verdad? positivo, porque menos por menos da más. ¿Nos da permiso de dar un mensaje? ¿O está muy apurado? Sí, es que se me acabó. Ya voy, pues. Sí, ok. Entonces ahorita regresamos. Ok. Menos un Menos un medio por menos 1. Menos un medio por 1. Medio. Más un medio. 1. Entero. Si los malignos. Sí. Menos, pues ya está menos. Menos un medio por 2. Menos 1, porque es más por Más 0. menos 1. Ahí no importa. Los que nos importan es aquí. Luego, menos un medio por 60. Menos 30. Menos 30 más 60. 30. Ah, no. 30, ¿no? 30, sí. Miren, se bajó a 30 la producción de X2. Y la X1, como es pivote, Pasa igual. 1, 0, menos. 0. Ay, no, me equivoqué. Aquí no. 0, aquí. Menos 1, 2, 60. Solución final. ¿Cómo sé que ya la solución final ya no hay negativos en la Z?
Ya no hay negativos. Siempre va a haber negativos o aquí, en esas cuatro manos. En esas cuatro. Aquí nunca va a ser negativo y este tampoco. Este ni siquiera, si se hiciera negativo ya está mal. Pero no, el sistema no te deja que sea negativo. Empieza de hecho en cero, acuérdense. Y si es ingresos va hacia arriba. Entonces no puede hacerse negativo. Pues estos son los que van a hacerse, esos cuatro. Y ya como ya están positivos, solución final, antes de que me vayan. X1 hay que producir 60, X2 30, y eso me da un ingreso de 5,400. y esta es la solución óptima. Y la vamos a comprobar conforme para ver los tecnológicos, o sea, los que sean tecnológicos, habilidades tecnológicas, van a sobre las habilidades matemáticas por esto. Se lo voy a hacer de las dos. Entonces en las variables de altura no importa si son negativos. Ahí no ya. No. Ya después luego su interpretación en un tema que viene de análisis de sensibilidad, pero ya ahorita ya. Profe, entonces en Z es donde nunca debe de haber un negativo, ¿verdad? Si no está mal. Bueno, porque dice, no podemos producir menos 10 refrigeradores, menos esto, menos. Ok. Y menos un ingreso puede ser negativo. Claro. El 5,400 es desde cero y si se fijaron fue subiendo, miren, a cero, luego se subió a 4,800, va para arriba. La solución se encuentra en más alto y el más alto es 5,400. Ya vimos que sabemos que termina ahí porque aquí ya no hay negativos. Puede ser cero como en este caso, pero negativos nada en este momento. Profe, entonces ya ahí ya concluye, o sea, la matriz, ¿verdad? Es lo que estamos, gracias al resultado de la matriz. X1 60, X2 30, para una ganancia de Z. 5,400. Ok.